Buenas tardes amigos, estamos saludándoles. Vamos a iniciar diálogos y les habíamos informado por redes sociales que hemos invitado a dos representantes de la Fundación Pachamama. Esta fundación acaba de obtener el viernes pasado nuevamente su reconocimiento jurídico. ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo reciben? ¿Y qué podemos esperar los ciudadanos nuevamente de esta fundación que trabajó? Algunos les acusaron de activismo político y yo decía, ¿cómo no se puede trabajar con las áreas sociales, con los sectores más vulnerables de la sociedad si no se hace activismo político? No creo que ni militancia política, aunque tampoco hay que descartar que alguien tenga militancia política en estos, porque es un trabajo social el que se hace en una fundación. Y para esto hemos invitado a Juan Aus y a Belén Páez, que ya nos acompañó una vez anterior para tratar otro tema, pero les planteamos primero, como sea, dónde estaban, cómo recibieron la noticia. Juan, bienvenido, buenas tardes. Eh, bueno, comencemos recordando qué es Pachamama, Juan. Sí, buenas tardes, Francisco, y gracias por la invitación. Pachamama es una organización que se creó en 1997 para trabajar por el fomento, el fortalecimiento de las organizaciones de las nacionalidades indígenas de Ya. la Amazonía y por la defensa de sus territorios que normalmente fueron afectados y siguen afectados por industrias extractivas. Entonces, nuestro rol es conservar los bosques más biodiversos del mundo que se encuentran en nuestra Amazonía y a su gente que los protege, que son los pueblos indígenas amazónicos. Juan, cuando uno habla de conservación, podemos decir, la conservación va por mantenerlos como están, por cuidar tal cual, pero incluida su población, sin, ¿qué podríamos decir? Sin que puedan ser, la aculturización pueda frenarse, pero que pueda llegarles, sí, un estado de bienestar al defenderles, darles más instrumentos. ¿Cómo se maneja esto? O sea, hay varias aristas, hay varias nociones sobre la conservación. La que nosotros utilizamos es aquella que tiene un enfoque de derechos. Ya. Entonces, no hacemos conservación por conservación, Ujú. sino es una conservación fundada en que los pueblos indígenas tienen derechos colectivos, son sujetos de derechos humanos y que son los mejores, los más aptos para poder conservar dentro de sus propias características, de su propia cosmovisión, los bosques, que son el hogar no solo de la biodiversidad, sino Ujú. también de sus espíritus, que es una connotación nueva que incluso la misma Corte Interamericana ya Ha lo ha definido como integrado tal, ¿no? exactamente. Sí. Entonces es una cuestión mucho más integral. Entonces, en ese sentido, nosotros apoyamos el mandato, los planes de manejo, los planes de vida de las nacionalidades indígenas para tener justamente una conservación que conforme a sus leyes consuetudinarias pueda darse de la mejor Juan, forma. la profesión suya, ¿cuál Yo es? soy abogado. Abogado. Y este que es un acompañamiento para que conozcan los derechos los pueblos originarios, Así los es. nativos, ¿sí? Nosotros tenemos varios programas de capacitación Ya. técnica basada en derechos humanos, en derechos colectivos, en derecho ambiental, que normalmente las impartimos a las nacionalidades justamente con la finalidad de que ellos puedan tener todas las herramientas adecuadas para defender sus territorios. ¿Se hace alguna especie de conducción ahí? Es decir, vean, estos son sus derechos, pero además nosotros no creemos en el extractivismo. Bueno, nosotros tenemos nuestros propios principios, ¿no? Como Ya. institución, que afortunadamente corresponden a aquellos principios que nacen de las nacionalidades. Sí, sí. Nosotros, nuestros estatutos, nuestra forma de trabajo se alimenta de la cosmovisión de las mismas nacionalidades. Nosotros somos instrumentos técnicos asociados, aliados de las nacionalidades indígenas. Nosotros no imponemos ningún tipo de Ya. agenda. Sin embargo, tenemos ciertos principios. Entonces, por ejemplo, nosotros siempre vamos a fomentar el respeto a los derechos de la naturaleza, porque Ujú. eso es un principio, es un derecho constitucional, y siempre vamos a Ya, y apoyar el derecho humano. la protección de los derechos humanos, porque está en la Constitución y en los tratados internacionales. Entonces, no nos estamos inventando nada que ya no esté escrito y no esté reconocido. Ya. Belén, la gran acusación fue de que estaban haciendo política. Y yo debo decir, siempre soy promotor de que la gente haga política. Y no encuentro sino haciendo política
unas veces así desde la conducción, desde una militancia que no sea partidista, sino de convicciones. Pero eso es también hacer política. Hacían política de la otra también. Y bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Francisco. Primeramente quisiera expresar realmente mi gratitud por tenernos en este espacio. Siempre es un espacio muy acogedor, el diálogo aquí es muy abierto. Gracias. Y también contarte que estoy muy feliz a Ya. nivel personal y que realmente todo el equipo está como contento. Yo les iba a felicitar al final, pero me alegro de que estén contentos. Estamos contentos, Ya. esta es una victoria de la Ya. sociedad civil organizada, es una victoria de nosotros los defensores de los derechos humanos, de los defensores de los derechos de la naturaleza, de los que creemos que la Amazonía y que el Ecuador es un país que no debe denominarse un país petrolero, sino al contrario, un país que ama la vida, que ama la biodiversidad, que cree firmemente en que los bosques tienen un potencial económico y social y climático enorme en este momento en el planeta y que somos nosotros los encargados de tomar decisiones para conservar estos bosques. Si eso es político, entonces sí hacemos política, por supuesto. Hacemos una política global, climática, defendemos los ecosistemas que en este momento han sido considerados por los estados, por Naciones Unidas como ecosistemas críticos para la estabilidad climática. De hecho, el Estado ecuatoriano ha participado en la Cumbre del Clima hace una semana, en donde nuestro ministro Tarcisio Granizo y María Fernanda Espinosa, también ministra, han reiterado su compromiso como Estado ecuatoriano firmemente la reducción de la deforestación en el Ecuador para el 2022 y han comprometido una nueva política pública que se llama Amazonía 2030, que es una política dedicada a la Amazonía sostenible. Cuando hablamos de sostenibilidad estamos hablando de una política y estamos hablando de una política pública, de una política humana, de una política económica y sin duda siendo una organización que defiende derechos, incidir, generar demostraciones públicas, atender a espacios en donde se demuestra el debate abierto sobre estos temas críticos, es una responsabilidad social y es una responsabilidad de los ciudadanos globales, como se les denomina hoy en día. Belén, ¿a qué sectores llegaban como Pachamama? ¿Con cuáles, qué comunidades habían contactado, habían trabajado, habían ayudado a que se enteren de esta parte occidental que manejan las leyes y todo eso? Estábamos imponiéndoles unas a ellos. Sí, tal vez me gustaría comentar algo sobre la pregunta de qué es Pachamama. Ya, por favor. Porque cuando hablamos de qué hace Pachamama y por qué hemos hecho este trabajo y con quiénes, tenemos que referirnos al origen. Y esta palabra, Pachamama, es una palabra de origen quichua que se refiere a la madre tierra, pero también se refiere a la cosmovisión indígena en donde se integra el tema del tiempo, el pasado, el presente, el futuro, el cosmos y todo lo que está fuera de una percepción no humana. Entonces, si es que nosotros podríamos tomar esta palabra en todo su contexto, en toda su integridad, nos damos cuenta que al trabajar de la mano con pueblos indígenas, en este caso con los pueblos indígenas de la Amazonía del Ecuador, del centro-sur de la Amazonía, son 7 nacionalidades, nos hemos dado la mano en este encuentro con el mundo occidental y el mundo, digamos, indígena, con el mundo de los saberes ancestrales. Y esta ha sido, por decir así, la clave de nuestro trabajo. Hemos trabajado con la nacionalidad de Quichua, de Sarayaku, con el pueblo originario, con la nacionalidad Achuar, Xiviar, Zápara, Shuar, Andoas, Guarani. Y en 20 años que hemos hecho este trabajo, hemos no solamente aprendido algo sobre la sabiduría ancestral, pero hemos aprendido a compaginarnos en la visión que ellos tienen por este sueño a largo plazo, que es la defensa de estos territorios, la defensa de la cultura y la defensa de los lugares más biodiversos del planeta. Entonces, el trabajo de Pachamama ha estado encaminado a trabajar con organizaciones indígenas que se han conformado para ser guardianes de sus territorios, pero también para guardar derechos humanos, los derechos colectivos que están reconocidos en la Constitución del Ecuador. ¿Cómo inicia, ya que topas el tema, Belén, la constitución de esta fundación? Porque otra de las grandes acusaciones es que eran financiados desde afuera, que no se podía ver qué nomás han hecho con ese financiamiento.
Y yo decía, bueno, financiados desde afuera, seguramente porque aquí no hay quien financie un trabajo así. Y muchos de los que les dijeron a ustedes que eran financiados, habían vivido de esos financiamientos también, todo lo cual era una especie de doble moral, ¿no? Así es. ¿Cómo se financia una organización así de, digamos, contémosle, porque además alguien puede Claro, querer por hacer supuesto. también una fundación y si consigue recursos, bien por el país, ¿no? Sí, a mí me encanta el tema del financiamiento. Ya. De hecho, el dinero es un motor importantísimo Sí, para el ya. trabajo que nosotros hacemos. Por eso que los Poner que por tienen nos ejemplos. ganan. Por supuesto. Entonces, yo quiero hacer referencia a dos ejemplos. Cuando las mujeres de 1900 en los Estados Unidos no tenían derecho al voto, fueron financiadas. De igual manera, las luchas más importantes del planeta han sido financiadas. Mahatma Gandhi, Martin Luther King y algunas personas han tenido muchos filántropos y personas que han apostado en estas Que teniendo paradigmas nuevos. recursos apuestan Sí. por estas tesis, Entonces, ¿no? nosotros somos muy afortunados, tenemos a socios y a aliados en Estados Unidos, individuos Ya. que financian nuestro trabajo y nuestro trabajo está dirigido justamente a la conservación de los bosques y apoyar a los pueblos Ya. indígenas. Ahora, en cuanto a personas que han trabajado con nosotros al inicio de la organización, en el 2000, en el 2004, hemos tenido la suerte de trabajar con ahora funcionarios públicos como el mismísimo José Serrano, que fue abogado Ya. de la Fundación Pachamama y fue abogado del caso Sarayaku. Entonces, el financiamiento que vienen de estos individuos, de Ya. estos amigos de San Francisco de También California, ayudó a financiar también esas ayudó defensas. en ese momento a financiar a Patricio Pazmiño, por ejemplo, el director Claro. de SEDES, porque nosotros también financiábamos esta organización en ese entonces. Muchas de las personas que trabajaron en ONGs de derechos humanos y de derechos para la conservación trabajan ahora en el Estado y fueron, diría, por decirlo así, como responsables del cierre de Pachamama, lo cual hemos cuestionado y también nos hace dar cuenta de la doble moral, digamos, ¿no es cierto? Pero eso un poco, uno diría, Juan, y ahí al abogado, ¿no? O sea, ¿cómo se puede ser abogado? De Dios y del diablo resultaría en este caso. Está en la misma definición del abogado. O va por la parte de las convicciones. Claro, Belén se emociona porque ya tiene nuevamente la parte jurídica, pero al revisar, y eso yo quisiera, al revisar, no hemos valorado el trabajo que ha hecho Pachamama como sociedad en general. Yo puedo discrepar con ustedes, pero no hay duda de que si algo me enamora es esa pasión que han puesto para trabajar. De hecho, bueno, yo creo que vamos haciendo un análisis de cómo se forma la ley, cómo las leyes se forman, la normativa, incluso la jurisprudencia. Todo nace de un fenómeno político, ¿no? Todo nace justamente del activismo político de la ciudadanía. De hecho, el gobierno de la llamada Revolución Ciudadana en un inició justamente por el hartazgo de la ciudadanía en la clase política, digamos, de la común, de la partidocracia, ¿no? Entonces, claro, o sea, las leyes no nacen de la nada, no nacen de las concesiones, sino no nacen de la voluntad de los estados, sino nacen justamente de las luchas políticas. Y yo creo que Pachamama ha sido un actor que ha estado inmerso en esas luchas, cuestionando el statu quo, cuestionando las leyes regresivas, y no solo cuestionando, sino también siendo proactivo, proponiendo cosas. Entonces, tal es así que nosotros como Pachamama estuvimos participando activamente durante la constituyente. Tanto es así que los derechos de la naturaleza que están ahora reconocidos... Ustedes hicieron una marcha, ¿no? Hicimos muchas cosas, ¿no? Claro, capaz Belén puede explicar más, pero, o sea, parte de las razones por las cuales en la Constitución constan específicamente los derechos de la naturaleza es porque un lobby político de fundaciones como la nuestra. Entonces, claro, y esto viene de la mano de las convicciones, o sea, mal haría uno en defender, digamos, las áreas protegidas, los ecosistemas frágiles, las comunidades afectadas por industrias extractivas, en un inicio, desde la sociedad civil, y luego cuando ya detenta el poder, cambiar el discurso, ¿no? Solamente por, qué sé yo, por cuestiones personales o por avances individuales. Puede ser también. Ya. Entonces, claro, es una cuestión de principios, ¿no? Entonces volvemos a los principios, volvemos que
nosotros tenemos nuestros propios principios y yo creo que parte de la razón de la victoria que hoy estamos celebrando es porque no nos hemos desviado de esos principios. ¿Los 20 años cuándo cumplían o ya cumplieron cerrados? Cumplimos ¿Recuerdas? este año. Este año, En claro, sí, noviembre. es del 97. O Sí, sea, justo. este mes Se cumplen 20 años. como regalo reciben la reapertura de la esta. Juan, pero hay una cosa jurídica. Uno hace una fundación, ¿para qué? Bueno, es una categoría que te da la norma para Ya. que tú puedas legítimamente y legalmente poder incursionar en un trabajo que no tiene que ver con fines de lucro, por ejemplo, ¿no? Ya. Entonces, por ejemplo, el tema de las fundaciones, de las corporaciones, son categorías jurídicas que, si bien es cierto que comienzan o que se inician ya dentro del Código Civil, van evolucionando en otras normas secundarias. En este Sí. caso son los decretos, el decreto ejecutivo 193, que es el que está actualmente vigente, es el que incorpora otra vez estas categorías. Y que Entonces, regula. lo que nos... Porque claro, la sí. segunda vez que políticamente se atacan a las fundaciones y de esta manera, ¿no? La primera fue el ingeniero León Férez Cordero para intervenir directamente en la fundación Cortes. Ujú. Intervino otra fundación que no recuerdo este rato el nombre, de dos dirigentes indígenas en la provincia de La Suay. Ya. Las intervino, mandó interventores, Mm. porque decía, viene la plata desde afuera y aquí nos causan los problemas, ¿no es cierto? Claro. Y esta segunda por el expresidente Correa, Así es. que decide no agradecerles por la marcha que hicieron ni los aportes que han hecho para la Asamblea Constituyente, sino decirles, vean, ustedes no dejan de jorobarme en último caso, Sí. y les cierro. Así es. Se vuelven peligrosos estos financiamientos, deben pasar jurídicamente, nuestras leyes tienen previsto que pasen por algún ministerio este financiamiento, que ustedes den cuenta de los gastos que se hacen. Jurídicamente, ¿cómo se plantea O sea, eso? por fortuna, la norma actual ya no obliga a las organizaciones a enviar informes Ya. financieros a los ministerios donde estamos, digamos, registrados, ¿no? Ujú. Antes sí, la normativa anterior Ya. sí, o sea, el decreto, por ejemplo, el 982 que fue utilizado para tratar de cerrar acción ecológica, ese sí, igual el decreto 16 exigía que las ONGs Tengan tienen todo. que presentar informes de todo tipo, incluyendo financieros Ya. y fuentes de financiación. Y esto, claro, lo hemos denunciado nosotros junto con otras ONGs de derechos humanos a nivel internacional, que eso es una arremetida contra el derecho a la libertad de asociación y a la privacidad. Claro. Porque, claro, o sea, el Ecuador tiene ya, por ejemplo, una ley contra el lavado de activos y Ujú. demás, que obviamente es necesario hacer un control, pero no, ese control no debe sobrepasarse, no tiene que ser Una proporcional cosa es que también. se tengan fondos lícitos Exacto. y otra que tengan que el Estado decir para qué sirven esos fondos que ustedes han conseguido. Así es. Entonces, claro, es un ejercicio del control desde Ujú. el poder o sea, para vigilar lo Ujú. que estamos haciendo y para tratar de modificar ese avance que hemos hecho, para amedrentar, Ujú. ¿no? Entonces, por fortuna, eso ya no es así, ha cambiado la normativa. Entonces, ¿Y qué beneficia mucho. se regula? ¿Los gastos que han tenido o algo? Por fortuna, el nuevo decreto ya no te obliga a presentar informes, solo cuando el ministerio así los solicite. Entonces todavía, o sea, de oficio lo podrían pedir. Queda pendiente. Exacto, queda pendiente. Belén, esto del financiamiento, de una que tú nos dijiste hace un momento, me encanta buscar el financiamiento. O sea, y se me puso así, además de verte la felicidad de lo de Pachamama, te encanta buscar a gente que tenga recursos y que tenga las mismas inquietudes tuyas para ayudar a sectores más desposeídos. Es así. Sí. ¿Y cómo se busca uno financiamiento? De una vez saquemos una asesoría. Claro, con mucho gusto. No. Mire, una ONG tiene que tener fondos para poder Para ejecutar trabajar, su ¿no? objetivo, no su cometido. Ya. Entonces, en el caso nuestro, siendo el tema pueblos indígenas, derechos, conservación, hay agencias específicas Ya. en donde uno puede recurrir para tener fondos para implementar proyectos. Plantea un proyecto. Entonces, el tema es saber escribir proyectos, el tema es saber llegar a los donantes, el tema es saber vender una idea, el tema es tener una convicción y una pasión por el trabajo que uno hace y sin duda demostrar resultados. Demostrar resultados, como en nuestro caso,
que hemos aportado a la conservación de más de 3 millones de hectáreas de bosque tropical amazónico, fortalecido a nacionalidades indígenas enteras para que puedan ejercer sus derechos, y hemos siempre estado en la innovación y hemos incidido en el tema de las políticas públicas en relación al cambio climático, al derecho de mujeres. Y han mantenido una voz. Y hemos mantenido una voz que ha sido muy importante para recordarnos, como les digo, se puede discrepar, pero para recordarnos que ahí hay un tema que es de derechos humanos. Y hablando de financiamiento, el momento del cierre de Fundación Pachamama perdimos financiamiento. Nosotros éramos una agencia mediana, pequeña. En Ecuador manejábamos alrededor de $1 millón al año, y hemos tenido financiamiento de Rainforest Noruega, de Finlandia, de Holanda, de IVOS de Holanda, de 11-11-11 de Bélgica, la cooperación española, Unión Europea, la cooperación de Unión Europea, fondos distintos de varias agencias de cooperación de los Estados Unidos. Para tener o sea, el tema no es afincarse en un fondo, sino diversificar. Y para esto uno necesita una carrera dedicada a escribir propuestas, que es un trabajo enorme. Ahora, cuando cierran Pachamama, nosotros perdemos alrededor de $500,000 en proyectos en marcha. Uno de nuestros proyectos estrellas en este entonces, que era el transporte solar amazónico, que era descubrir cómo canoas podían volar podían viajar en el río sin el combustible. Se fue abajo, digamos, y tuvimos que devolver los fondos a la cooperación finlandesa. Tuvimos que devolver los fondos a la cooperación belga, tuvimos que devolver los fondos a la cooperación holandesa, y tuvimos que cerrar todas nuestras cuentas, además de donar todos nuestros activos fijos, porque esto era parte del decreto 16. Una vez que se liquida la fundación, uno tiene que devolver todos los activos. Entonces, en 20 años, o 17 años en ese entonces, habíamos logrado tener oficinas completas con computadoras, teníamos una pequeña productora de audiovisuales, con equipos bastante costosos que nos había donado la cooperación alemana. Entonces, todo esto tuvimos que donar, regalar, y nos quedamos sin nada. Hemos comenzado, al momento después del cierre de Pachamama, abrimos una ONG que se llamaba una pequeña asociación Terra Mater, y comenzamos con nuestros propios equipos, nuevamente desde cero. Entonces, lo que estamos pidiendo también es una justicia, un reparo integral por todos estos daños que nos ocurrieron. Y esto incluye también una reparación financiera, una reparación también, una disculpa pública. Estamos esperando que, si hay personas involucradas, puedan exponer el por qué hicieron esto. Y en la Corte Interamericana, en donde está nuestro caso, algún momento se verá una sentencia favorable a favor de los derechos. Y con esto que ha pasado el viernes pasado, ya tienen un argumento adicional en la Corte Interamericana. Tenemos un nuevo argumento, y esperamos que algún rato una reparación integral pueda llegar a nuestro caso. Belén, ¿cuándo se vuelven? Me imagino que ya se reunieron, recibieron se reconstituye la directiva de Pachamama. Lo que nos ha pedido el Ministerio de Ambiente, como va la norma, es que nos juntemos en una asamblea general con los socios, revisemos los estatutos de la organización, y pongamos en marcha algunas disposiciones ministeriales para poder reabrirnos y, por ejemplo, tener ya nuestro RUC activo, un director de la fundación. Y como decía Juan, hay varias cosas que han cambiado del decreto anterior al nuevo. Entonces contamos con una mayor apertura y libertad para hacer nuestra gestión. ¿Y en qué oficinas van a reunirse? Tenemos una oficina en donde trabajamos fuera de Quito, en las afueras de Quito, en Tombayá, y esta es nuestra nueva oficina. Esta va a ser la nueva oficina. ¿La anterior qué hicieron? La anterior, después de que nos han colocado este sticker de clausura, la hemos abandonado, hemos dejado toda nuestra... ¿Se podrá recuperar esto? No era una propiedad nuestra. No era. Que era una propiedad arrendada. Entonces, no tenemos... Como Fundación Pachamama, una de nuestras políticas es la de no tener... No adquirir bienes muebles. Inmuebles grandes, ¿no? Como carros o casas. Nosotros ejecutamos el 90% de nuestro financiamiento, lo implementamos en proyectos, que es una cosa muy bien vista por la cooperación. De hecho, hemos ganado algunos reconocimientos por la cooperación, porque hemos probado que con pocos fondos y con los fondos destinados a la implementación y poco para la administración se pueden hacer muchas cosas. Juan, entre las cosas que estarán planteándose ya ustedes, primero la asamblea,
Ojalá nos puedan contar cuándo va a ser la asamblea. Y la fiesta de la reconstitución. Eso sí, vamos a invitado. contar. Invitado. Eso 4 de invitar. diciembre en la Creperola, en el patio de comedia. Jurídicamente, ¿qué significó este paso? A ver si nos explicas qué resolvieron. Claro. A ver, la resolución 211, que es la resolución que nos enviaron el viernes pasado por parte del Ministerio del Ambiente, es una resolución que lo que hace es, bueno, básicamente son 4 puntos que resuelve. El primero, el más importante, es que se restituye la personería jurídica, que fue, digamos, se nos la quitó en el 4 de diciembre de 2013 mediante un acuerdo ministerial, argumentando 2 causales de disolución del decreto 16, ¿cierto? Entonces lo que hace el efecto jurídico de este nuevo acuerdo, de esta nueva resolución, es que volvemos al estado anterior de ese acuerdo ministerial. Ya. Entonces, digamos, actualmente tenemos los mismos estatutos en vigentes, el mismo directorio, digamos, Belén sigue siendo presidente, yo sigo siendo director ejecutivo. Entonces, y es en ese sentido que el segundo punto de la resolución es que tenemos que presentar bajo la normativa del decreto 193 los nuevos estatutos. Tienen que, podrían ratificarlos estos, claro, o hay que pero tendríamos que mediante acta aceptar aceptar claro, que los socios aprueban esto. Utilizando ya la normativa del 193 y luego el MAE nos tenía que aprobar ya la directiva y los estatutos. Y con eso ya podríamos funcionar de forma... Podrían volver a funcionar. ¿Algún proyecto que se pueda recuperar de lo que Belén nos decía perdimos en esto? Muy difícil, pero obviamente los contactos están ahí. O sea, por ejemplo... No perdieron contacto. No, o sea, además deben haber hecho un seguimiento a lo que les pasaba, ¿no? Sí, totalmente. O sea, todos nuestros aliados, donantes y cooperación internacional o sea, están al tanto. Estuvieron siguiendo muy atentamente el desarrollo de nuestro caso. Tanto es así que muchos, o sea, tuvimos una lluvia de solidaridad de todo el mundo por lo que pasó en diciembre de 2013, por lo que cerraron Pachamama. Entonces, para nosotros, claro, va a ser un trabajo retomar el contacto con nuestros aliados. Reconstruir siempre es difícil, ¿no? Totalmente, claro. Belén, y en esta reconstrucción, me imagino que te ratificarán como presidenta, ¿no? Y al director ejecutivo también. Claro. No es fácil volver a lo que ya habían hecho en 20 años. O sea, les quitaron parte del oxígeno que habían ido construyendo. ¿Cómo? ¿Los mismos ánimos? Sí. Bueno, los mismos ánimos, sí, porque a pesar de que las instituciones pueden ser cerradas, las personas no son cerradas y las voces no pueden ser opacadas. En este caso, la justicia prevalece y en nuestro caso especial de la Fundación Pachamama se ha hecho justicia. La justicia que llega tarde no es justicia, pero esto es una victoria para los movimientos sociales, sin duda. Nos conformaremos, haremos una asamblea, elegiremos en nuestro equipo quién es la persona idónea en este momento para el director ejecutivo, la directora ejecutiva. Nosotros trabajamos personalmente, yo estoy en la organización trabajando desde hace 20 años, desde el 96, y esto me genera un montón de responsabilidad con las nuevas personas que se agregan a nuestro equipo. Entonces, siempre el tema de la rotación, de dar oportunidad a otras personas es importante. Es importante tomar decisiones en consenso, es importante en una organización, en una ONG, que haya un balance de género, y en este sentido nosotros ponemos en práctica todas estas, digamos... esto que siendo declarativo puede ayudarnos a construir una nueva sociedad, ¿no? Sí, porque finalmente el hecho, a Pachamama Fundación la cierran por un tema político, ¿no? Por un tema que evidentemente le preocupa al Estado, que es su desarrollo económico basado en la extracción petrolera. Nosotros hemos cuestionado de frente el tema de la 11ª ronda de extracción petrolera, que sigue vigente y que es uno de los principales conflictos y amenazas para estas 3 millones de hectáreas de bosque tropical. Belén, ¿alguna cosa que rectificar? ¿Ustedes han evaluado? O sea, a ver, en esto se nos fue la mano, alguna cosa, o como dice Juan Aus, no en los principios, no es que se va la mano, son principios. Sí, nuestros principios y dice nada más que un abogado, así es que uno dice, sí,
la intencionalidad de la ley también cuenta, podríamos decir, ¿no? Pero ¿se les fue la mano en algo? En ningún momento, en ¿No? ningún momento se nos ha ido la mano. Somos una organización pacífica, hacemos demostraciones no violentas, Ya. somos activistas globales, Justo iba a climáticos. decir eso. ¿Garrotearon a alguien? No, no, en ningún ¿No? momento hemos faltado el respeto. Nos han faltado el respeto, Ujú. sí. Nos han, digamos, de alguna manera, Maltratado, nos han maltratado, y esto es un descrédito, ¿no? Personal Sí, y para la claro. organización. Entonces, sí hemos perdido aliados, incluso amigos, en torno al tema del cierre de Fundación Claro. Pachamama. Y esto es una clara reflejo de lo que ocurre cuando el Estado criminaliza, interviene cuando en todo, el ¿no? Estado quiere intervenir, cuando el Estado está Y denunciando, criminaliza ¿no? el pensamiento. Y criminaliza el pensamiento, pero nosotros no nos hemos pasado en ningún momento, y nuestros principios son muy sólidos. Estamos hablando de apoyar a la Constitución del Estado para implementar un Estado de Derecho en donde los derechos del Estado plurinacional, los derechos del buen vivir, los derechos de la naturaleza puedan ejecutarse, implementarse. Y nosotros lo hacemos a través de proyectos con las nacionalidades indígenas, que a su vez tienen una visión muy clara sobre qué quieren en sus territorios y están cuestionando cuál es el desarrollo del Ecuador. Las nacionalidades indígenas del Centro Sur están pensando en el desarrollo económico del Ecuador, que no está basado en la ampliación de la frontera petrolera ni minera. Entonces ellos hablan sobre lo que ocurre en Costa Rica, en otros países de Europa. ¿Cuándo Ecuador va a hacer esta transición a una economía limpia, a una economía que no está basada en el extractivismo? Y esa es yo creo que esa es una gran meta para Lenín Moreno, quien se autodenomina como un presidente amazónico. Ha hablado en Naciones Unidas sobre la importancia de las cuencas amazónicas, y en el pacto con OTCA, con los países amazónicos, se ha llegado a pensar en la importancia de proteger a perpetuidad algunos de estos ecosistemas. Entonces, al Ecuador le queda mucho por hacer un debate abierto sobre el destino de su desarrollo económico, y pensar que si los custodios de los bosques son los pueblos indígenas y sus derechos, tenemos que estar a favor de los que han logrado, sí, conservar estos ecosistemas. Belén, en la refundación o en la reconstitución de Pachamama, ¿lo van a plantear lo mismo? ¿Van a quedarse con esto de promover y defender los derechos? Y hay ¿qué le ponemos? ¿Promover esta decisión de qué quiere el Ecuador hacer? Sí, nuestros estatutos son muy claros en este sentido. Hablamos sobre la conservación de los ecosistemas amazónicos, sobre la búsqueda de una transición a una economía postpetrolera, sobre la búsqueda de alternativas a las energías alternativas, y nuestros principios. Cuando uno escribe unos objetivos, ¿no es cierto?, para una organización, uno se plantea objetivos a largo plazo. Lo que queremos es que esto ocurra en 100 años, en 50 años. Entonces nuestros objetivos no se han movido ni van a cambiar, siguen siendo los mismos y son muy claros. Estamos aquí porque queremos apoyar a la conservación y queremos apoyar a los pueblos indígenas. Juan, ¿cómo empatar los objetivos de ustedes con unos objetivos menos, ¿qué diríamos? Con menos ilusión, cosa que ya uno es con menos ilusión, ¿y por qué perdemos la ilusión, no es cierto? Pero quizá con mayores necesidades y urgencias de un Estado que ha sido incapaz de resolver otros problemas. ¿Cómo empatamos esta visión ideal de entusiasmo que plantean los objetivos de ustedes con esta otra real? O sea, salimos de la era petrolera para que a la minera, y nos dicen vamos a tener energías limpias, la hidroelectricidad, y nos encontramos con una hidroelectricidad llena de corrupción y sin funcionar, y además dañando los cauces de los ríos, ¿no? ¿Cómo empatamos lo legal con las aspiraciones y con lo posible? Claro. Ahí hay varias respuestas. Todas las respuestas y toda esta discusión nace de una tensión, yo creo que natural, que hay entre el desarrollo económico y la conservación y la protección de los derechos, por ejemplo. Entonces, esta tensión incluso es exacerbada por la misma Constitución. A pesar de que uno tiene principios establecidos, digamos, muy nobles y muy de avanzada, como los derechos de la naturaleza, por ejemplo, también tienes el otro lado, que es la necesidad de superar los niveles de pobreza, de que el Ecuador se modernice, del desarrollismo, ¿no?
que justamente fue incluido dentro del texto constitucional por, digamos, las facciones más conservadoras, más del partido de Alianza País, por ejemplo. Entonces esta tensión no se va a resolver, digamos, solamente invocando principios, ¿no? Claro. Obviamente, sino que es una estrategia, digamos, integral que se tiene que desplegar por parte de, en este caso, nosotros, sociedad civil, que somos parte de actores Eso claves, es, a través de varias con la cuestiones, suerte de ¿no? más organizados. Claro, entonces tú tienes Sí. muchas cosas para hacer ahí. O sea, tú tienes buenas herramientas que son las leyes, que son la jurisprudencia y demás. Y tienes también, o sea, puedes potencialmente utilizar esto, qué sé yo, a través judicialmente, ¿no? O sea, a través de casos, Ya. judicializar casos para que haya ya más sentencias verdes, por ejemplo, más sentencias que respeten Que los se vaya derechos. poniendo el marco Exacto. en donde se ha de mover el Estado. Exacto. Igual este Ya. tema, estas discusiones, estos debates que se forman también son parte de una agenda que se tiene que implementar, o sea, involucrar a la gente para que participativamente construyamos en conjunto el futuro que queremos, ¿no? Igual el tema de utilizar justamente los medios para llegar a más gente, los medios masivos, el internet, las redes sociales, o sea, todos son elementos que nos permiten a nosotros como que sostener un debate y, digamos, superar esta tensión más bien en favor de los principios que nosotros detentamos. Juan, si uno piensa en ustedes como radicales y dicen no, se volvieron los verdes nuestros, los de Pachamama, son los verdes ecuatorianos, y no nos toleran al resto, que de alguna manera dice, a ver, bueno, ya hablemos sobre el transporte. Ujú, O sea, no solo del extractivismo, sino como consecuencia del transporte. ujú. Se han dado el tiempo de pensar, no son, a Belén le pregunté, pero me dijo, no, nosotros somos pacifistas. No han sido beligerantes, no en agresión, sino beligerantes con ese pensamiento, y no digo que se relajen, sino que entiendan también las otras, eso es, o hay, cuando el rato que se relajan pierden, porque eso sí pasa, ¿no? Claro, El rato que uno dice, ya vamos a dar espacio a esto, ¡pam! Nos caen y nos barren porque tienen más plata, porque tienen más acceso, son dueños de un montón de cosas, ¿no? totalmente. O sea, hay que tomar en cuenta que claro, que vivimos en un modelo económico Ujú. de materias primas en donde justamente el petróleo y los combustibles fósiles, o sea, son parte ya de la naturaleza casi humana, ¿no? O sea, no podemos vivir en una modernidad sin Sin esos, eso. esos, esos combustibles, ¿no? Y que justamente tienen o sea, implicaciones negativas a nivel global. Entonces nosotros somos parte justamente del debate que apoya las iniciativas nuevas de desarrollo limpio, en donde no necesariamente, o sea, o sea, no podemos seguir afincados y dependientes del discurso extractivista, porque hay documentos científicos, hay informes de varias agencias o sea, a nivel internacional que indican que ya hay un límite a ese desarrollo, ¿no? Entonces, nosotros propugnamos eso, o sea, que el Ecuador, en vista de su condición de De territorial tan biodiversidad tan próspera rica, en ¿no? niveles de biodiversidad y ecosistemas, hay que aprovechar eso, que es nuestra, digamos, Mayor riqueza, exacto, y ¿no? nos diferencia de todo el mundo. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros, eso es lo que hay que valorar. Entonces, yo creo que parte de la crisis constante que hemos estado durante años y años, independientemente del gobierno, es que justamente no vemos ojos adentro las potencialidades que tenemos como país a nivel económico, cultural, y Y no seguimos nos adoptando, reconocemos que somos capaces de algo más. exacto, y seguimos ahondando en un modelo caduco que es impulsado por las élites que al mismo tiempo, digamos, hacen eco de este Mm. desarrollismo sucio, ¿no? Belén, ¿cuáles las primeras tareas de Pachamama? ¿Qué vas a plantear en la asamblea? ¿Cómo van a juntarse? ¿Van a estar? ¿Están contentos? Pero hay que dar ya unos pasos. O sea, en la primera reunión, ustedes no han dejado de trabajar, eso es cierto. Ujú. Tenían otra ONG más pequeñita. Pero, ¿qué van a plantearles a ese encuentro nuevamente con los indígenas ya sin el problema de la persecución? ¿Cómo están pensando? Bueno, estos 4 años que hemos estado disueltas como Fundación Pachamama, hemos trabajado de igual manera. Entonces Ya. he tenido el mismo trabajo, pero en un bajo perfil.
pero no hemos en ningún momento, digamos, cerrado proyectos importantes como el tema de la capacitación de la que nos daba Juan. Pero sí, lo que nos hemos planteado el año pasado, estamos en la construcción de un proyecto muy grande y ambicioso que se llama las Cuencas Sagradas del Napo y del Marañón. Ajá. Y este proyecto vibra muy alto, puesto que es una idea que pretende la constitución de una reserva biocultural, reconocer un santuario de la biodiversidad Ujú. a nivel binacional entre Ecuador y Perú, en donde estos lugares donde no existe el impacto petrolero Claro. ni minero puedan declararse como santuarios del mundo y a perpetuidad estar libres de la explotación industrial. Eso requiere de muchísima voluntad política Claro. de los dos países, pero a nivel de Naciones Unidas, en la última cumbre de Bonn, se hace claro nuevamente la importancia de la protección de los bosques tropicales para la estabilidad climática. Entonces, en este sentido, Pachamama está impulsando desde un espacio tan pequeño una idea global. Los pueblos indígenas confían en nosotros y ese es, por decirlo, como uno de los... Construir la confianza con ellos Es muy fuerte. Para sí. nosotros, uno de nuestros, digamos, una de nuestras Mayores garantías logros. y logros es Ya. esta confianza que tenemos con los pueblos Ah. indígenas y este ir de la mano, ¿no? Entonces, nosotros confiamos en la agenda de ellos confían en nuestro apoyo financiero, institucional, y yo pienso que de la mano podemos mantenernos en esto que llamamos el fortalecimiento de las organizaciones indígenas. Ya. Eso por un lado. Por otro lado, vamos a continuar con nuestro proyecto de maternidad y salud materno-infantil que se Ya. llama Ikiam Nukurim, Ya. que está dedicado a promover parteras en el territorio achuar principalmente. Para recuperarlas y sí, significarlas además. Sí, tenemos un pool de unas 100 mujeres que han sido capacitadas para ser parteras y mejorar el parto de las mujeres en las comunidades y reducir la mortalidad de los niños y de las madres. Tenemos también varios proyectos dedicados al desarrollo económico alternativo. Hemos sido agentes, hemos sido financistas, hemos apoyado muchos proyectos de ecoturismo en bases. Trabajamos juntamente con los Achuar, con el proyecto de turismo Capawi, Ecolodge. Ya. También tenemos algunas iniciativas adicionales con los Zápara, como es el proyecto NACU, que es un proyecto que hoy por hoy está dando la vuelta al mundo porque es un proyecto dedicado no solamente al turismo de naturaleza ni al turismo cultural, pero al turismo de sanación. Hablaba hace poco con gente del Ministerio de Turismo y con Mónica Latorre, que es la decana de la Facultad de la UDLA, y ellos están pensando en cómo Ecuador se constituye en los próximos años en un destino no solamente Galápagos y naturaleza, pero en un destino de sanación. Sí. Y sanación a varios niveles, con los Andes, con la Amazonía, con la costa. Hay muchas posibilidades en temas turísticos. Galeano decía que visitar los lagos en el Ecuador, pero sobre todo el Quilotoa, era una especie de reenergizarse, ¿no? Sí, reenergizarse, y él hizo 2 o 3 viajes para eso. Ceremonias, sí. Para eso, sí, esencialmente hizo para eso, y verlo a un tipo como él, con las cosas que ha escrito y las cosas que ha dicho, convencido de lo que estaba haciendo, uno dice, bueno, algo tiene que tener, ¿no? Entonces creemos mucho en el Ya. turismo, en el ecoturismo, en este turismo de sanación como una fuente de desarrollo económico para las comunidades. Estamos especializándonos en eso y esta es la nueva Pachamama, ¿no? Es una Pachamama que sigue luchando convencidamente por los derechos de la naturaleza y con muchas ideas nuevas, para implementar. Juan, van a toparse al regreso con que el plan de la minería está en marcha. ¿Qué hacemos? ¿Cómo empatamos? Esto que parece que, vean, plata necesitamos. Las que había se han gastado, lo que sacaron del extractivo desapareció y encima de eso nos endeudaron. Y entonces, de alguna manera, que a la Pachamama le tenemos que pedir entonces algo, y no a la fundación, sino lo que da la tierra, dirían en mi tierra, ¿no? ¿Cómo empatamos, Juan? Y yo tengo una pregunta de esas, y yo creo que todos tenemos que pensar y repensar eso para encontrarnos una salida
más o menos conjunta. Claro. Sí, yo creo que, y eso va de la mano con una frustración personal que tengo de que los 10 años de la llamada Revolución Ciudadana no supo cómo cambiar esa bendita matriz Sí, ¿no? productiva, matriz energética. A pesar de los discursos, a pesar de la tecnificación, a pesar de la institucionalidad creada, a pesar de los recursos que venían del petróleo justamente para superar el extractivismo, nunca se logró. Y toda la plata se fue, digamos, en temas de corrupción. Sí, O sea, nosotros no hubiésemos necesitado ampliar la frontera extractiva, tener ahora casi el 30% del territorio nacional concesionado para las mineras y las nuevas rondas petroleras, si es que esa plata no se lleva en corrupción. Y si es que realmente invertíamos digamos, en proyectos limpios, en proyectos comunitarios que fomenten el desarrollo local. Nada de eso se hizo, nada. Y yo creo que claro, es una frustración que tengo personal porque eso implicó que el discurso, digamos, de gobierno, claro, de que hay que Además, desarrollar, hay que superar. Claro. usó el discurso de la naturaleza para hacerle pelota a la naturaleza. Claro, entonces es un discurso, a la final terminó siendo un discurso más, ¿no? Una apropiación simbólica de lo que significa realmente el buen vivir, por ejemplo, de lo que significa realmente el cuidado de la naturaleza y el desarrollo sostenible para fines, digamos, pro extractivos, ¿no? Entonces, yo le veo muy difícil que en este momento, cuando el país está tan endeudado, está en la lona económicamente, eh, podamos ahora recién buscar una alternativa a eso. O sea, yo no creo que depende tanto del gobierno, sino ahora va a depender, y por suerte vino, digamos, de sorpresa esta noticia de que reabrimos, porque ahora es cuando necesitamos fortalecer la sociedad civil, los lazos con los movimientos sociales para resistir. O sea, creo que el llamado ahora para eso es la Y resistencia. esto de resistir, ¿qué implica, Juan? ¿Resistir es a oponernos? Bueno, o sea, yo creo que la oposición es natural cuando los pueblos indígenas, que son los soberanos de sus territorios, no quieren que haya explotación petrolera. Es como preguntarle a alguien aquí de la ciudad si quieren que la Plaza San Francisco o que, qué sé yo, o que cualquier catedral sea destruida porque ahí abajo hay oro, ¿no? Entonces hay ciertos principios que tienen que prevalecer. En este caso, los pueblos indígenas van a defender su territorio porque es sagrado. Y nosotros vamos a estar ahí para apoyar Para eso. apoyarles. Belén, la minería, y voy a insistir lo que le acabo de decir a Juan, está ahí. Algunos chinos están trabajando en eso y otros proyectos también. ¿Se podrá trabajar en alguna forma de hacer minería menos dura, y que al mismo tiempo le demos un espacio a hacer algún fondo al Ecuador que le ayude a salir también de este lío en el que nos hemos metido? A mí me gustaría referirme primero al tema de lo que le preguntabas a Juan. ¿Estamos en contra de algo? Ya, por favor. Ya. La resistencia es algo opuesto a, Ajá. y yo veo veo de una forma diferente. Nosotros estamos a favor de algo. Estamos Ya. a favor de construir un Estado que realmente respete los derechos de la naturaleza. Estamos a favor de apoyar con ideas y con debates a una nueva matriz energética en el país. Entonces, estar a favor marca muchas cosas y es muy importante definirlo de Le esta transforma forma. en positivo, Sí, ¿no? sí, es así, es así. Nosotros no estamos en contra ni de los petroleros, ni de los mineros, ni del presidente. Estamos a favor de algo, a favor de una biodiversidad que nos pertenece a todos los ecuatorianos y a favor de repensar esta matriz energética. Pensamos que la minería no es una opción para el Ecuador ni para ningún ecosistema frágil en el mundo. Ya hemos visto los desastres naturales en torno a la minería de gran escala en Colombia, en Brasil, en otros países. Los referentes son muchísimos. Entonces, el Ecuador no tiene que apostar por un desarrollo que no es limpio, no tiene que apostar por un desarrollo que contamina las fuentes superficiales de agua más importantes. Y en relación al endeudamiento, ¿no es cierto? La minería genera endeudamiento, el país tiene un endeudamiento público interno, externo con China, y podría realmente renovarse y repensarse, refundarse el tema del modelo económico. La minería no es una opción para el Ecuador, es una opción que va a empobrecernos más como ecuatorianos.
La minería es una opción, al igual que el petróleo, son opciones que a largo plazo como país van a dejarnos un saldo negativo de pobreza, de enfermedad, de ecosistemas perdidos. Y ahí sí vamos a tener problemas muy serios en 20, en 30 años. Entonces, para mí, como defensora de los derechos de la naturaleza, pienso que la minería no es una opción. Y eso es un pensamiento categórico que lo expreso de esta forma. ¿Se podrá trabajar en uno alternativo que pueda juntar dos visiones o no? Sí, ¿Sí? no, yo no pienso que hay una minería limpia ni una extracción petrolera limpia. Pienso que el momento en que uno inicia estas actividades destructivas, estos ecosistemas no pueden restaurarse. Eso es falso. Eso es falso y la armonía que nosotros vemos cuando vamos y vemos en el bosque tropical que ocurre toda esta fantástica armonía ecosistémica, es una inteligencia, es un tipo de inteligencia. Así como los humanos tenemos una inteligencia, la naturaleza tiene un ecosistema que en conjunto con insectos, plantas, animales, madura y genera este equilibrio perfecto, ¿no es cierto? Que nos da aire, que nos da los ciclos de carbono, que nos da los ciclos de nitrógeno, y en eso está la fórmula. Entonces la fórmula obsoleta es seguir pensando que esta minería y que este petróleo nos puede dar recursos y nos va a dar más, cuando realmente la fórmula está en la biodiversidad, está en el bioconocimiento, está en la innovación, está en el entendimiento de estos saberes ancestrales para ponerlos en práctica, en medicina, por ejemplo, medicina para el cáncer, en células que puedan generar anestesias para hospitales. Entonces hay todo un tema de bioconocimiento y de tecnología e innovación que puede usarse como para potenciar al Ecuador. Potenciarle al país, ¿no? Sin duda. Pero para eso vamos a necesitar gente que ya preparada, que tenga esa visión, socios, científicos, aliados, ¿los países. podemos encontrar? Sí, mire, la voluntad, digamos que la tecnología existe en el mundo, los recursos existen en el mundo, lo que falta es la voluntad política. ¿Por qué? Porque que generemos la confianza para que esos recursos las transnacionales todavía tienen un poder económico tan grande que ese poder económico influye en el poder político. Entonces, el Ecuador está enganchado en este tema de un ciclo vicioso. Pensamos que sin petróleo no vamos a ser un país próspero y nos toca a nosotros como ecuatorianos pensar que hay una salida y que hay un nuevo camino para todos los ecuatorianos, en especial las futuras generaciones que tienen los mismos derechos de vivir lo que nosotros estamos viviendo ahora. Entonces, ese es nuestro compromiso. Juan, estamos terminando, se nos fue el tiempo, ya ven que el tiempo en general ahora se ha vuelto corto. ¿Qué futuro tiene Pachamama desde ahora? ¿Cómo le ves? ¿Te reintegras con la misma fuerza o agotado de la pelea? No, yo creo que este tipo de iniciativas por parte del Ministerio del Ambiente, que dicho sea de paso, estamos muy gratos de que haya sido así, de que haya sido una iniciativa del MAE que nos hayan reinstituido, que nosotros no hayamos tenido que crear una nueva Fundación Pachamama, sino que es la misma, con la misma personalidad jurídica, nos da energía, nos da más esperanza y fuerza para seguir en nuestras labores, que consisten en lo que hemos conversado, ¿no? Seguir fortaleciendo a las organizaciones indígenas de la Amazonía, seguir pensando en nuevos modelos económicos, digamos, sostenibles, que respeten los derechos de la naturaleza y los derechos de las poblaciones locales, seguir construyendo estos proyectos como el de las cuencas sagradas en conjunto con las nacionalidades indígenas y claro, o sea, ayudando tal vez de alguna forma, coadyuvando para que el Estado también pueda superar ese modelo caduco, obsoleto, extractivo. Entonces ese va a ser nuestro compromiso futuro. Yo creo que la lucha más bien como a uno le renueva y creo que esta victoria... Sí, volvemos a comenzar desde cero, creo, y creo que volvemos con digamos, un espaldarazo, una motivación nueva de que estamos en el camino correcto, porque las cosas se han dado así. Entonces, vamos a seguir buscando todos los medios posibles para que nuestros objetivos puedan cumplirse. Belén, ¿qué esperamos los ecuatorianos de Pachamama? A más de lo que Juan nos ha dicho ya, ¿qué debemos esperar como asistencia para la concientización, pero al mismo tiempo para el debate, ¿no? Sí, pienso que Pachamama es un referente de una organización de la sociedad civil, pero la tarea está en cada una de las personas del Ecuador. No importa si es que es un periodista, si es el presidente, si es un ama de casa, un profesor, un diseñador,
todos tenemos la responsabilidad de generar ese cambio, de pensar, de ser y de hacer. Y Pachamama eso es lo que transmite, ¿no? Una voluntad de pensar y hacer las cosas distintas. No esperar a que alguien venga a cambiarnos el destino de la megaminería en el Ecuador, sino estar atentos y educados y saber que una transición hacia un modelo diferente es conveniente para todos, es conveniente para el mundo, para el Ecuador. Es posible. Y es posible. Yo también quiero reconocer la voluntad política del gobierno ¿Ya? y del Ministerio del Ambiente, en especial del Departamento Jurídico, por habernos ayudado a evidenciar que todos los cargos que nos habían puesto encima no existen. Entonces, con esas dos cosas yo quiero salir de esta conversación muy interesante. Agradecer esta voluntad política que nos permite seguir trabajando por fines muy importantes y por otra parte generar un referente para todos los ecuatorianos de que es importante ser y hacer para poder hacer esa transición a un modelo sostenible para los ecuatorianos. Bueno, y ahora sí les felicito. Y Gracias. vayan a trabajar con el mismo ahínco de antes. Gracias. Yo también me congratulo de que el ministerio haya actuado así. Sí se sienten cambios, ¿no? Se sienten. Yo soy de los más escépticos, digo que me parece que como ganaron los mismos y las cosas están ahí, claro, veo a quién hay que entrevistar y digo, pero si son los mismos. Claro, pero estos hechos sí demuestran una apertura, algo distinto, ¿no? Yo espero que la democracia se vaya radicalizando, así es que para mí ha sido un gusto volverlos a tener. Gracias, Frank. Y espero hacer una evaluación apenas ya estén funcionando y Muchas que gracias. sea lo más rápido. Han estado con nosotros la presidenta de la Fundación Pachamama, Belén Páez, y el director ejecutivo, Juan Aus, que reciben nuestra felicitación. Este programa estará a disposición de ustedes nuevamente a partir de las 3 de la tarde. Nos estamos encontrando el día lunes.